Hoy vamos a seguir estudiando la carta de Juan. Estamos en la primera carta de Juan. Es una carta hermosa que nos habla acerca de las pruebas que demuestran o muestran que usted y yo somos creyentes, somos hijos de Dios. Y hemos visto contrastes en esta carta, como la luz y las tinieblas, ¿cierto? Es un contraste hermoso, como el amor. Y vemos que los que no aman es porque no han conocido a Dios. Y hoy vamos a continuar hablando de esto, porque realmente es el amor el que gobierna la palabra de Dios. Y es la manifestación máxima del Señor hacia nosotros, es su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces vamos a hablar de esto el día de hoy. Espero que sus corazones estén preparados para escuchar lo que el Señor nos quiere hablar y que deseemos estar de nuevo juntos, porque lo necesitamos. Nos está haciendo falta el estar juntos, el compartir, el caminar tomados de la mano, ¿cierto? Nos está haciendo mucha falta. Le pedimos al Señor que Él sea el que haga la obra en nuestras vidas, que Él sea el que tome el control de nosotros y de nuestras acciones, porque si nos dejamos llevar por nosotros, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos enfrentando, pues vamos a tomar muy malas decisiones, ¿cierto? Y nos dejamos llevar por estas emociones que de pronto están cambiantes, están revolcadas, porque se suman a una cantidad de dificultades que muchos están padeciendo o estamos viviendo, ¿cierto? Entonces nos dejamos llevar por las circunstancias y por la situación y vamos a cometer muchos errores. La idea es que nuestra confianza esté puesta en el Señor completamente, que sea su palabra quien nos guíe, su palabra quien nos oriente, su palabra la que nos muestre lo que debemos hacer y poder nosotros hacer su perfecta voluntad. Entonces debe ser la palabra la que nos guíe, porque la palabra es la que nos transforma, nos cambia, pero también nos muestra por dónde debemos caminar, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mal haríamos nosotros que somos el pueblo de Dios, que anda con la palabra, que es gobernado por la palabra, dirigido por la palabra, transformado por la palabra, no usar la palabra. No, nosotros somos el pueblo del libro, así nos llaman, o la gente del libro. ¿Y cuál es ese libro? La palabra de Dios que debe gobernar nuestras vidas. Entonces, vamos a orar para que comencemos esta enseñanza el día de hoy, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por esta mañana. Bendecimos, Señor, a los hermanos y a aquellas personas que por alguna razón se conecten con nosotros y puedan acompañarnos en esta transmisión. Permite, Señor, que no haya ningún inconveniente, que no se nos presente nada que sea tropiezo para esto que estamos hoy haciendo, que es enseñar tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos, como te reiteraba ahora y te decía, porque necesitamos, Señor, de tu fuerza, necesitamos, Señor, de tu consuelo a algunos, necesitamos, Señor, que tú nos levantes, necesitamos, Señor, que tú nos alientes, que tú nos ayudes, que pongamos los ojos en ti, porque tú nos estás enseñando en estos tiempos que tú eres el buen pastor y que en estos tiempos tú nos estás enseñando que no debemos mirar a hombres, sino mirarte a ti, Señor, y ver a Cristo y lo que tú quieres hacer con todos nosotros, porque ese es el propósito, Señor, es que nosotros andemos como Cristo anduvo, que nosotros, Señor, seamos transformados a la imagen de Cristo y que hacía Cristo tenía comunión con el Padre, oraba al Padre, hacía la voluntad del Padre, no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciese. Y eso es lo que tú quieres, que seamos hijos dependientes de ti, hijos que reconocen la necesidad espiritual que tienen y que el único que puede saciar esa necesidad eres tú.
Así que yo te pido, Señor, que tomes control de nosotros, que hoy a través de tu Santo Espíritu toques nuestros corazones y también, Señor, hables a la iglesia, hables a tu pueblo, Señor, que necesita una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra, Señor, que toque sus vidas, pero que los lleve también a un cambio, que no sea solamente las emociones las que sean impactadas, sino que tu palabra, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Así que, hermanos, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. A ver, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Esta mañana, recuerden que estamos estudiando esta carta, ya llevamos varias semanas con el estudio, estamos próximos a concluir esta enseñanza que termina en el capítulo 5, estamos ahora en el capítulo 4 y vamos a estudiar del versículo 7 al versículo 11. ¿Cómo se llama el tema de esta enseñanza? Dios es amor y es la fuente del amor. O sea, que no solamente es amor, sino que también es la fuente. Vamos a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 11 nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto nos está diciendo la palabra esta mañana. Entonces vamos a mirar lo que el Señor nos quiere decir a todos nosotros. Hermanos, todos creen que el amor es importante, ¿cierto que sí? Pero por lo general pensamos que es solo un sentimiento. Pero en realidad el amor es una elección. Y no solamente elección, sino que también es una acción. Yo elijo amar, pero también muestro ese amor. En esa decisión de amar, actúo, ¿cierto? Actúo. ¿Y cómo comprobamos esto? Vamos a 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Es un pasaje donde Pablo le habla a los corintios y les muestra que lo más importante, más que los dones a los cuales ellos realmente le han colocado como la prioridad, a pesar de los dones, de que ellos exaltan el don del hablar en lenguas, Pablo les dice que el mayor don de todos, que lo más importante de todos es el amor. Y vamos a mirar esos versículos del 4 al 7 que nos habla acerca de las características del amor. Nos dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mire lo que nos dice este texto, nos está hablando de las características del amor, cómo es el amor. El amor no es algo que nosotros desechamos porque ya la persona que es objeto de nuestro amor no se comporta o no hace las cosas que yo quiero o deseo. No, al contrario.
Ahí es donde se muestra el amor. Nosotros somos objetos del amor de Dios y podríamos mirar que nosotros realmente no somos tan fáciles de amar. Si nos miramos y nos examinamos y nos damos cuenta lo difíciles que somos, cuánto le fallamos al Señor todos los días, constantemente. No somos fieles a Él, ¿cierto? No hay una constancia en nosotros, en ese amor que le expresamos o en ese amor que supuestamente le demostramos con nuestra manera de vivir, ¿cierto? Más somos desobedientes que obedientes, pero el amor de Dios hacia nosotros cumple con todas estas características. Juan entonces afirma que quienes han nacido de Dios, y eso es lo que hemos leído, lo demuestran por su amor. O sea, que el que ha nacido de Dios, el que es un hijo de Dios, lo demuestra por su amor. Los verdaderos creyentes se aman. ¿Y se aman por qué? Y aman a su prójimo por las razones que vamos a ver más adelante. Pero me acuerdo de una historia que leí en estos días y que me llamó la atención en este momento, viene a mi mente. Y es la historia de alguien que derrumbó su casa de madera porque ya estaba muy vieja. Resulta que al derrumbarla encontró una lagartija clavada con un clavo de una patica. La lagartija estaba viva y él se aterró y dijo, ¿cómo puede haber vivido esta lagartija en esta casa que llevaba 10 años de construida? Eso es imposible. ¿Cómo hizo para alimentarse? Resulta que él empezó a observar y se dio cuenta que una lagartijita venía y alimentaba a esta lagartija que tenía la patica clavada a la casa. ¿Se imaginan eso, hermanos? La constancia de esta lagartijita, sin importar la situación, sin importar las circunstancias, fue fiel a llevarle alimento a esta lagartija por 10 años. Eso para mí fue sorprendente, porque creo que muchos de nosotros no hubiéramos durado ni un año en ser constantes y fieles con este que estaba necesitando de otro para poder subsistir, para poder vivir, para no morir. Y así es la constancia de Dios. Dios continúa a pesar de nosotros, a pesar de nuestra actitud hacia Él, porque no merecemos su amor, sigue amándonos a nosotros y haciendo la obra en nosotros, trabajando en nuestras vidas, formando a Cristo en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las razones por las cuales los creyentes nos debemos amar? ¿Cuáles son las razones por las cuales el creyente ama al prójimo? ¿Cuáles son esas razones? Lo primero que nosotros vemos, hermanos, es lo que dice el versículo 7 de primera de Juan 4. Lo que dice el versículo, que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce, ¿a quién conoce? A Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Que la primera razón por las cuales nosotros, los verdaderos creyentes, nos amamos los unos a los otros y amamos al prójimo es que hemos nacido de Dios. ¿Qué quiere decir que hemos nacido de Dios? Quiere decir que ha habido una regeneración, ha habido un nuevo nacimiento y ese nacimiento ha sido producido por el Espíritu Santo. Ayer oía un pastor decir que hemos sido paridos de nuevo por Dios. Dios nos dio a la luz, pero a una luz ¿qué? Espiritual. Dios nos permitió nacer a las cosas espirituales porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y lo que hace que usted y yo amemos es porque hemos nacido de Dios. Y miren lo que hemos leído. Acá, amemos unos a otros porque el amor
es de Dios. Hemos nacido de Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación a los que hemos nacido de Dios? ¿Cuál es la invitación a los que hemos pasado de la luz, de las tinieblas a la luz? Es amarnos los unos a los otros, pero también es una exhortación al amor, al amarnos, a pesar de que no nos guste el otro, es que no nos tiene que gustar para amarlo. Por eso es que él necesita amor, porque no es una persona fácil, no es una persona sencilla. Pero recuerden que el amor no es igual a alcahuetería, porque el Señor no alcahuetea nuestras malas acciones, al contrario, la palabra dice que Él nos disciplina. El amor es de Dios, es exclusivo de Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del amor. El amor verdadero no es equiparable ni igualable al amor del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo no conoce a Dios. Recuerde que el mundo aborrece a Dios. Y estamos hablando acá del mundo, estamos hablando de las personas incrédulas, de las personas inconversas, de las personas que no se han convertido. Todo el que ama, hermanos, es nacido de Dios. Y esta es una afirmación. El creyente ama. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros de las demás personas. Es que el creyente ama, el regenerado, el que ha nacido de nuevo, ama. Amar es un imperativo. Recuerde que en el amor se resume la ley moral de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. O sea que es un imperativo, es un mandato. Si tenemos una nueva naturaleza, si hemos nacido de nuevo, esta se reflejará a través del amor. Recuerden que una de las características que nos diferencia del mundo es que nos amamos los unos a los otros, pero que también amamos al prójimo, porque es otra de las que muchas personas solamente aman a su prójimo, aman a sus hermanos en la fe, o aman solamente a la familia de la carne, pero no aman a nadie más, o solo aman a los hermanos de la fe y no aman a la familia de la carne. Y la familia de la carne, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, no los aman. Entonces, en esta persona que está haciendo acepción, no está el amor de Dios. Yo creo que es algo que tenemos que pensar, que reevaluar, que examinar. La segunda razón por la cual usted y yo amamos, recuerden que la primera es ¿cuál? Hemos nacido de Dios. Hemos nacido de Dios. La segunda es que Dios es amor. ¿Y dónde lo encontramos? En el versículo 8. El que no ama no ha nacido de Dios. No ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí nos está diciendo el texto. La razón por qué no amamos es ¿por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Quiénes conocen a Dios? Solamente los que han nacido de nuevo. De resto, las personas, si no conocen a Dios, menos van a amar. Y recuerden que estamos hablando de ese amor que aparece en 1 Corintios 13, 4, 7. No el amor del mundo, que es un amor que se acomoda a las circunstancias, se acomoda a las situaciones, se acomoda a la necesidad, ¿cierto? Es un amor que es interesado, ¿no? Dios nos habla de otro amor diferente que llamamos el amor ágape, que es un amor sacrificial, que es un amor que es capaz de amar al enemigo. Entonces, ¿por qué? La segunda razón, entonces, es porque Dios es amor. En su mismo ser, Dios es amor, en su mismo ser. La Biblia dice, Dios es amor. No dice, amor es Dios. No, Dios es amor. Nuestro mundo, que tiene una visión trivial y egoísta del amor, ha tergiversado esas palabras y ha contaminado nuestra comprensión del amor. El mundo piensa que el amor es lo que nos hace sentir bien. Eso es lo que piensa. Y está dispuesto a sacrificar principios morales y los derechos de los demás
a fin de obtener dicho amor, destruir matrimonios, destruir hogares, porque es que yo me siento bien con esa persona y si yo me siento bien es porque la amo. Y se nos olvidó lo que verdaderamente significa amar. Y en el amor no tiene que ver mucho lo mío, sino el otro. No es cómo me siento yo, es cómo la otra persona se siente. Yo amo y al amar estoy haciendo todo lo posible para beneficio del otro. Acá no se trata de mí. Y la palabra nos enseña que el que da, recibe. Pero que más bienaventurado es ¿quién? El que recibe. Entonces, realmente eso no es amor. Lo que el mundo nos muestra acerca del amor, eso no es amor, sino todo lo contrario. Es egoísmo. Es todo lo contrario al amor, es egoísmo. Y Dios no es esa clase de amor. El verdadero amor es como Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y así es el verdadero amor. Si de veras conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. Debemos amar como Él ama. Eso nos confronta, ¿cierto, hermanos? Eso habla nuestras vidas. Eso nos muestra las deficiencias que tenemos en la forma como amamos. Pero lo más hermoso es que si hemos nacido de Dios, usted y yo podemos elegir amar mejor de lo que estamos amando ahora, porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Dios en nuestras vidas que nos ayuda a dar ese amor. Es que nosotros al recibirlo, sabemos también cómo darlo, porque Él es el que nos ama y nos muestra ese amor. Ahora, lo tercero que vemos, la tercera razón por la cual nosotros nos amamos los unos a los otros, por la cual nosotros amamos al prójimo, es que Dios mostró amor. Dios mostró amor. Y vamos a mirar, Dios nos mostró amor primero. Vamos a mirar los versículos 10, 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que nosotros no podíamos amar a Dios. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad. No podíamos ni siquiera acercarnos, porque realmente cuando no conocíamos a Dios, cuando no habíamos nacido de nuevo, usted y yo éramos odiadores de Dios. Y podíamos decir, pero yo era una buena persona. Yo iba a mi práctica religiosa, daba mi ofrenda, pero realmente en la vida práctica odiábamos a Dios porque no hacíamos las obras que Él nos decía en su palabra que hiciéramos. Andábamos realmente contrarios a su voluntad y contrarios a su palabra y éramos rebeldes. Entonces realmente si Dios no nos ama primero, nosotros no podríamos amar. ¿Y cómo nos muestra Dios que nos amó primero? ¿Cómo nos muestra Dios ese amor tan grande que nos tiene? La misma palabra nos lo está diciendo en el versículo 9. ¿Qué nos está diciendo en el versículo 9? Mire, hermanos, Dios eligió amarnos. Él decidió amarnos. Y cuando Él decide amarnos, lo pone en práctica. ¿Y cómo nos muestra esa manera de amarnos? Al enviar a su Hijo, lo leímos en el versículo 9. ¿Para qué envía Dios a su Hijo? La palabra nos dice, para que vivamos por Él. Eso nos está diciendo. Dios envía a su Hijo para que vivamos por Él. Envía a su Hijo unigénito para que vivamos por Él y realmente solo por Él podemos vivir. Juan 1 nos dice que la vida estaba en Él. Jesús es la vida.
y al venir a nosotros nos ha dado vida. Vamos a ver varios textos que nos hablan al respecto. Vamos a mirar el mismo texto de Primera de Juan, nos dice algo muy diciente acerca del amor de Jesús hacia nosotros, el cual Dios dio o envió, dice, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Solo por Jesús vivimos. Sin Jesús, usted y yo no podemos vivir. Y no estoy hablando de la vida natural, estoy hablando de la vida espiritual, pero también de nuestra vida natural. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él es el que sustenta la creación. O sea que usted vive porque Dios se lo permite. Entonces vivimos por Él. Y mire lo que nos dice otros dos textos. Vamos a mirar 2 Corintios 5:15. Sé que tengo unos hermanos súper juiciosos que colocan ahí los versículos para que los hermanos los lean. Entonces vamos a mirar 2 Corintios 5:15. 2 Corintios capítulo 5 versículo 15. Dice la palabra: y por todos murió, ¿quién? Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Entonces vemos acá algo muy hermoso de la palabra, que ¿para qué murió Jesús? Para que los que vivíamos para nosotros, para nuestros deleites, para nuestros pecados, para nuestros deseos, para nuestra vanagloria, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para quién, para aquel que murió y resucitó, o sea que ya vivimos para él. Qué hermoso cambio, ¿cierto, hermanos? Ahora vamos a ver otro texto, este lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Entonces, espero poderlo encontrar. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Le está escribiendo Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? El texto nos está diciendo que quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos que juntamente con Él. Entonces, para que vivamos por Él, para que vivamos para Él y para que vivamos juntamente con Él. Nos está diciendo la palabra del Señor. Hermanos, el Hijo de Dios, Jesucristo, su Hijo unigénito, es la prueba visible del amor de Dios hacia quienes, hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia sus escogidos, hacia los suyos. Entonces Dios mostró su amor. Él eligió amarnos y puso acción a ese amor, porque el amor es un verbo y el verbo es acción. No puede quedarse quieto, tiene que estar en constante demostración de ese amor. Como leíamos en días pasados, que decía la palabra, que no amemos de palabra, sino de verdad. Eso nos decía la palabra. Porque somos muy dados, porque ese es el amor del mundo. Es un amor que se expresa en miles de palabras, pero en los hechos y en la práctica no es un amor que sea demostrado, y lo notamos constantemente porque lo que mostramos es ira, enojo, maltrato, malas palabras, y a veces ni siquiera somos conscientes de ese maltrato que generamos a los demás, pero que está mostrando que en nosotros hay algo que solucionar. Hay que permitir que el amor toque nuestras vidas, transforme nuestro ser, quite esas asperezas que hay en ese corazón que está todavía
lleno de ira, de enojo, de tristeza, de dolor, de resentimiento, parece que el Señor no hubiera venido a nosotros y hubiera barrido esta casa que estaba sucia, que estaba llena de una cantidad de pecado. Entonces, como estamos en ese proceso de transformación, tenemos que seguir haciendo la obra. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que hay cosas que aún tenemos que cambiar, que son pecado? Porque el no amar es pecado, el odio es pecado, el egoísmo es pecado, y son prácticas que son muchas veces recurrentes en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos sido perfeccionados, pero estamos en ese proceso, gloria al Señor. Entonces, vemos acá cómo Dios nos amó primero al enviar a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Y vemos que en qué consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y luego nos dice la segunda cosa en la cual Dios nos muestra su amor. Primero, envía a su Hijo. Y segundo, Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. No solamente lo envía, sino que es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Que Él es el objeto de la expiación. ¿Qué hace? Él recibe la ira de Dios que nosotros deberíamos haber recibido por causa del pecado. Él se coloca en nuestro lugar. Entonces, de esta manera hay un cambio de actitud de Dios hacia nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora, de ser enemigos, ahora nosotros pasamos a tener comunión con Dios, a ser amigos de Dios, a poderle llamar confiadamente Padre. ¿Por qué? Porque Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Esto hizo posible la restauración de la comunión de Dios con nosotros y tener favor delante de Dios. ¿Qué quiere decir entonces propiciaciones? Apaciguar la ira de Dios. Y lo que Dios hizo fue que, lo que hizo Jesús fue remover la ira de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que éramos enemigos de Dios, éramos amadores de lo malo y aborrecedores de lo bueno. Pero bendito Dios, que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto nos demuestra el amor de Dios. Y la palabra dice que estando aún nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. El mundo, hermanos, realmente no cree que Dios es amor. ¿Y sabe por qué? Porque ellos están mirando los terribles estragos del pecado en el mundo y dicen, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que ocurran estas cosas? Cierto que lo hemos oído muchas veces, aún hasta de nuestra boca salió alguna vez. Cierto que sí, hermanos, pero la gente nunca necesita, hermanos, dudar del amor de Dios. Él lo demostró en la cruz, lo acabamos de ver. Envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y dice también la palabra que envió a su Hijo, o sea, lo envió para que vivamos por Él y para que Él fuera la propiciación por nuestros pecados. Es la demostración máxima. ¿Qué más queremos del amor de Dios? ¿Cómo está el mundo? Terrible, ¿cierto? Pero no es culpa de Dios, es culpa del pecado del hombre. Lo que vemos, lo que sucede constantemente en el mundo, las cosas tan terribles que ni siquiera queremos escuchar, son por causa, hermanos, del pecado, no de Dios. Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir por medio de Él. Cristo nos muestra realmente el verdadero amor de Dios. Qué hermosura, ¿cierto? Qué belleza la palabra del Señor. El Señor tiene razones muy grandes para invitarnos a amar. Y nos dice, si ustedes nacieron de mí, si ustedes son mis hijos, demuéstrenlo amando. Que el mundo me conozca por medio de su amor, de la forma como ustedes aman. Y recuerden que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es tan ansioso.
todas las características que vimos en Primera de Corintios 13, del 4 al 7, que nos hablan del amor. Recuerden que el amor no es alcahuetear, el amor también es corregir, el amor es también exponer la verdad, como dice la palabra, hablar la verdad en amor. No podemos seguir siendo hipócritas, no podemos seguir sabiendo que las personas están por un precipicio, quedarnos callados cuando vemos que el camino que ha escogido es un camino de muerte. Hay personas que piensan que porque predican la palabra, Dios está agradado con ellos, pero su corazón está lejos de Dios. La palabra habla a estas personas, porque Dios lo que quiere es que le glorifiquemos. ¿Y cómo usted y yo vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo? Siendo obedientes. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Permitiendo que Cristo sea formado en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? De una transformación y un cambio, del cual sabemos que el Espíritu Santo hace lo más importante, pero que usted y yo ponemos una parte en eso, en la santificación, en esa transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso se llama la santificación. Vamos entonces, hermanos, a concluir el día de hoy esta palabra. Dios, hermanos, es la fuente de nuestro amor, es la fuente de nuestro amor. Y nos amó de tal manera que sacrificó a su Hijo por nosotros. La misma palabra dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, no lo escondió, no lo negó, al contrario, lo entregó. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La palabra es clara. Y lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para quien hay oportunidad, Dios demuestra su amor, envía a su Hijo. Los que creen tienen la oportunidad de que no perderse, porque la palabra dice que los que no han creído ya han sido condenados. La palabra es fuerte porque en la palabra no hay términos medios. En la palabra hay los que creen y los que no creen. No podemos andar tibios. No podemos andar con un pie en el mundo y otro pie en los caminos del Señor. Decídase, el que ya ha creído, decídase, o camina con el Señor o siga en el mundo. Si usted realmente es hijo de Dios y quiere andar en el mundo, vendrá la disciplina. Pero yo creo que un verdadero hijo de Dios no ama el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo solo hay pecado. Porque el mundo no ofrece sino tristeza, desolación, muerte. Pero el Señor nos ofrece vida, y una vida que no es cualquier vida, es una vida abundante. Así que si usted ama el mundo y las cosas del mundo, tiene que examinar su corazón si usted realmente es un hijo de Dios. Hermanos, Jesucristo es nuestro ejemplo de lo que significa amar. Y lo leímos en días pasados en esta epístola de Primera de Juan, que el amor se demuestra poniendo la vida por los amigos. Y Jesús puso la vida por nosotros. Entonces, el ejemplo de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, significa amar. Él nos ama de tal manera que dio su vida por nosotros. Cada cosa que Él hizo en su vida y en su muerte fue amor supremo. Recuerden las historias de la Biblia. Recuerden esos evangelios que son una biografía de Jesús, donde no se narran todas las cosas, pero donde vemos una demostración del amor de Dios por medio de su Hijo. El Espíritu Santo, hermanos, nos da el poder para amar. Por eso lo que veíamos ahora, cuando empezamos a hablar acerca de las razones, es que hemos nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios tiene el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo puede amar, no tiene excusa para decir que no ama.
El Espíritu Santo entonces es el que nos da el poder para amar. Él vive en nuestro corazón y nos hace más semejantes a Cristo. Es un proceso donde Jesús nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es un proceso de muerte al yo para poder amar. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está el egoísmo que no deja que amemos, que no deja que haya un amor fluido entre nosotros. El egoísmo nos coloca a nosotros en primer lugar y al prójimo en un lugar inferior, que está equivocado realmente ese concepto. El amor de Dios siempre implica, hermanos, una elección y una acción. Y nuestro amor debe ser como Él. Debe ser así como el amor de Él. Una elección y una acción. Yo decido amar y actúo de acuerdo a esa elección que he hecho. Es una elección, es una decisión y actuamos de acuerdo a esa decisión. Ahora una pregunta para concluir. ¿De qué forma reflejan su amor a Dios las decisiones que toman y las acciones que realizan? Es cuestionante, ¿verdad, hermanos? ¿De qué forma reflejan su amor a Dios las decisiones que toman y las acciones que realizan? ¿De qué forma están reflejando el amor de Dios? Recuerden, hermanos, que debemos vivir en obediencia a la palabra. Si nosotros no obedecemos la palabra, no estamos reflejando el amor de Dios. Estamos en desobediencia y en rebeldía abierta contra Dios. Y la palabra es clara cuando dice que de Dios nadie se burla. ¿Y cuántos de nosotros pretendemos que Dios no se va a enterar o no nos va a tomar en cuenta nuestras acciones? Porque la desobediencia a Dios está demostrando también nuestra falta de amor. Usted y yo sabemos en qué le estamos fallando a Dios. Y si usted no se ha dado cuenta y si yo no me he dado cuenta, algo que tenemos que hacer es que ir a la presencia del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre, que nos redarguya y saque a la luz aquello que nosotros quizás por nuestro pecado y nuestro corazón endurecido no hemos podido ver, que estamos haciendo desagradable delante de los ojos de Dios. Espero que el Señor nos haya hablado. Recuerden las 3 razones por las cuales debemos amarnos los unos a los otros y amar a nuestro prójimo. Hemos nacido de Dios, tenemos la capacidad para amar porque el Espíritu Santo mora en nosotros. La segunda razón, hermanos, es que Dios es amor. Y si nosotros hemos nacido de Dios y Dios es amor, debemos amarnos los unos a los otros. Y la tercera razón es porque Dios mostró su amor. Primero, enviando a su Hijo para que vivamos por Él. Y la segunda razón es porque Dios amó, pero también, ¿cómo lo demuestra? Que su Hijo, Él envió a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Él se colocó en nuestro lugar para aplacar la ira de Dios, para recibir el pago del pecado que nosotros merecíamos, la muerte. Él se colocó en ese lugar y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué tenemos vida? Porque Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias. Nos damos cuenta que tu amor realmente es un amor verdadero, Señor, porque lo demostraste. Y por eso nos exhortas, nos pides que amemos, Señor. No tenemos excusa delante de ti para decir que no queremos amar o que no podemos amar, porque nos has capacitado para hacerlo y constantemente nos lo has demostrado. El solo hecho de que tengamos vida espiritual es una demostración de tu amor. El solo hecho de que a ti te haya placido, a nosotros, que no merecemos
ser amados, porque somos aborrecibles, Señor, realmente por nuestra condición. Es una realidad. Tú nos amaste. No merecemos ese Dios tan maravilloso que se ha dignado mirarnos, que se ha indignado agacharse, rebajarse, a estar a nuestro nivel, para amarnos, para mostrarnos su amor. No merecemos ese amor tan grande, pero tú no lo das. Tú no lo das, Señor, para que nosotros amemos también, para que otros puedan sentir y recibir ese amor que ya tenemos derramado en nuestros corazones, ese amor que ha transformado y transforma y transformará nuestra vida, ese amor que nos ha declarado justos delante del Padre, ese amor que nos ha hecho santos y que al hacernos santos nos ha apartado para que el Señor empiece a hacer esa obra en nuestras vidas y es formar a Cristo en nosotros. Permítenos, Padre Santo, realmente ser dignos embajadores del amor, porque eso es lo que debemos ser, embajadores del amor. Cuando predicamos tu palabra, cuando evangelizamos, cuando discipulamos, cuando ayudamos al necesitado, cuando damos una palabra de aliento, cuando consolamos, Señor, cuando levantamos al caído, cuando exhortamos, cuando corregimos, Señor, al hermano, estamos amando, estamos demostrando ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, a no desmayar, a no quitar los ojos de ese autor y consumador de nuestra fe, que es la meta, Señor, que es Cristo, Padre. Gracias por este nuevo día que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado acompañándonos. Gracias por sus vidas. Que el Señor continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros. Recuerden que los miércoles estamos estudiando Mateo 24 y 25 por Google Meet. Los animo a que se conecten para que podamos tener comunión los unos con los otros, que estamos estudiando el discipulado a su imagen, que estamos a punto de concluir. Lo estamos haciendo en diferentes grupos. Están invitados para que participen de este estudio y que los jueves tenemos el Instituto Bíblico de la Iglesia. En el Instituto Bíblico de la Iglesia estamos estudiando las doctrinas de Dios y hemos aprendido cosas maravillosas que nos demuestran el gran amor de Dios hacia nosotros. Los invito también a que escuchen los devocionales que los hermanos, los siervos de la iglesia preparan con tan gran amor y trabajo para que todos seamos edificados mutuamente, y eso es también una demostración de amor. Escúchenlos. De pronto para algunos no será esa palabra, pero para otros sí. Estén abiertos a lo que el Espíritu quiere enseñarles o hablarles a través de estos devocionales, y bendecimos a estos siervos que están llevando a cabo esta labor tan maravillosa. Dios les guarde, que la paz del Señor esté con ustedes y su bendición toda la semana. Recuerde que Él nos bendice, haciéndonos cada día más y más semejantes a Cristo. Amén.